Dios le bendiga, gracias por estar, gracias a nuestros amigos de Facebook que nos visitan domingo a domingo, gracias por nuestros amigos de Apocalipsis Network que nos permiten entrar con la palabra del Señor a su casa, gracias por permitirnos estar ahí y poder compartir del mensaje, el mismo mensaje que el Señor tiene aquí para Maranata en Toledo, República Oriental del Uruguay, también lo tiene para usted ahí en su casa, donde quiera que se encuentre, el Señor le bendiga. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero empezar con una pregunta que capaz que por ahí nadie la sepa responder, pero me preguntaba, ¿cuántos de aquí han pasado por momentos difíciles de los cuales creían no poder salir jamás? Es un momento donde necesitamos la respuesta de Dios y Dios ¿qué hace? Silencio. Es un momento donde necesitamos el consejo de alguien y nuestros amigos se fueron. Necesitamos de la familia y no están. Necesitamos los pastores y los hermanos y no aparecen. Necesitamos que alguien nos traiga una palabra de aliento, un consejo, algo para que podamos levantar la cabeza. Y es en ese momento justamente donde todo el mundo desaparece. Si alguien pasó por eso, sea bienvenido al club. Son las cuestiones del reino que no las vamos a poder entender nunca, jamás. Son esas cosas que Dios usa para algo, por un motivo. Y ahí viene la famosa pregunta del por qué, no, sino que el para qué, y ahora lo vamos a ver. Buscamos a las personas correctas, creemos que podemos encontrar ayuda, refuerzo, recursos en algún lado, pero todas esas puertas, no solamente nos quedamos solos, sino esas puertas también se cierran. Y nos toca caminar por un desierto que muchas veces queremos incluir a la familia, a los amigos y a los pastores y a los hermanos, pero esos desiertos Dios los pone para que lo transitemos solos. Hay desiertos que tenemos que pasarlo solos. Buscamos ayuda para caminar por ahí, por ese sequedal, por tierra árida, y no aparece ninguno. Y hasta hay personas que se dan el lujo de ofenderse, porque cuando más necesitaron, no hubo nadie que les tendiera una mano. Sin embargo, Dios usa métodos que no lo vamos a entender nunca. Él usa procesos para cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de creer y lo que somos, por algún motivo, por algo Dios lo usa. Y siempre son esos lugares. Yo cuando armaba el mensaje me preguntaba, Señor, ¿no podías haber elegido un lugar de abundancia, un lugar verde, un lugar que no nos faltara nada? Bueno, si Dios tuviera corazón de hombre por ahí, Él podría meternos en ese lugar de abundancia, pero yo me preguntaba también, ¿qué trato puede tener con nosotros si estamos en un lugar donde no nos falta nada? Por eso Dios es sabio y en los procesos Él usa muchas veces cosas para que lo único que tengamos que hacer es depender de Él, aumentar nuestra fe. De otra forma, no lo conoceríamos como tratamos de conocerlo, no lo tendríamos a Él como lo tenemos, que es la fuente de nuestra vida, la fuente de lo que somos. Y tampoco creeríamos tanto en un Dios que nos bendice en tiempo de bendición. Pero ¿qué pasa cuando caminamos por esos lugares secos, esos sequedales, esos lugares áridos, sin fruto, sin agua, solamente tierra árida, tierra seca, donde todo el mundo nos dejó? Yo me acuerdo en aquellos tiempos, la familia vivía, la casa vivía llena de amigos, festejando, compartiendo. Pues a partir del primer día o segundo día que empezamos nuestra prueba, todo el mundo desapareció, no encontramos a nadie. Y ahí empieza el ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y por qué no me ayudan? ¿Y qué es lo que pasa que no vienen? Y a veces tenemos esa necesidad o ese pensamiento de que no podemos caminar solo por eso, por ese lugar difícil. Eso es lo que queremos nosotros. Sin embargo, Dios piensa de otra forma. Cuando nosotros pensamos que ese para nosotros va a ser el lugar de fracaso, el lugar de depresión, el lugar de pérdida, de no poder levantar la cabeza, Dios está pensando otra cosa completamente diferente. Por algo nos hace pasar por esos lugares. Y fui a Isaías 43, y en Isaías 43 habla un poco, resumiendo, lo que éramos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Pero entre eso hay un espacio. Entre eso hay un tiempo, entre eso hay eso, valga la redundancia, hay eso que no lo queremos pasar. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos pasar por dificultades, pero Dios a veces ve que es necesario que lo hagamos. Y ahí en Isaías capítulo 43, versículo 18, dice la Biblia, ¿no os acordéis de las cosas
pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino, ¿dónde? En el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Dónde dice Dios que no nos acordemos de las cosas pasadas porque Él va a hacer todo nuevo? En lugar de agua fresca y pasto verde, en lugar de bendición, no, en lugares de desierto. ¿Dónde abrirá caminos y ríos? ¿En lugares de abundancia? No, en lugares de sequedad, en los peores lugares, en donde no queremos estar. Ahí es donde el Señor promete, voy a abrir caminos en el desierto y ríos en el sequedal. Yo digo, es medio contradictorio, no porque la palabra lo sea, porque no lo es, pero es muy, muy esperanzador lo que Dios está diciendo en esta palabra. Lo que la Escritura quiere decir. Que por más dificultad que podamos estar pasando, todo tiene un propósito. Y hay un plan finamente hecho por Dios desde antes de la creación del mundo. Y Él sabía que cuando estamos pasando por eso, Él no estaría mirando a un costado preocupándose por el de al lado. Sino que Él ya sabía cuál era nuestro destino, sabía cuándo, cómo y por qué lo iba a hacer. Sabía de qué forma, sabía el proceso, sabía el método, sabía absolutamente todo. Lo que Él omitió fue contarnos. Porque si nos hubiera contado, por ahí nos agarraría un poquito más preparado, pero lo que hace el Señor, todos son sorpresa. Por eso la Escritura dice, acontecerá, y uno lo toma para cosas buenas, pero también lo tendríamos que tomar para tiempo de prueba, para tiempo de dificultad. Acontecerá que cuando estés bien vas a pasar por dificultad. Yo creo que nadie leería mucho esa palabra si estuviera en la Escritura, y tampoco le daríamos mucho amén a eso. Pero sabe que Dios tiene sus procesos. ¿Dónde es que Él manifiesta ríos y manantiales y manaderos de agua? Sino en el desierto, en las pruebas, en las dificultades, en el proceso. Y el desierto, la Biblia me enseña que el desierto no es el fin de todo, sino que es el comienzo de algo bueno. Y algo muy bueno, de algo tremendo, que no lo podemos entender. Así como no entendemos el porqué de estar pasando la dificultad, tampoco podemos entender el propósito de Dios. ¿Y para qué Dios lo hace? ¿Con qué necesidad de hacernos sufrir en eso? Y vamos a entender que no es por sufrimiento, sino que Dios es el primer interesado que estemos en ese lugar para que podamos cumplir con el destino que Él ya marcó desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde le habló el Señor a Moisés sino en el desierto? ¿Dónde fortaleció a Elías sino en el desierto? ¿Dónde hizo el principio del ministerio de su Hijo Jesús sino también en el desierto? Y me acordaba un poco de la vida de Moisés. Y aquí en el desierto el Señor también usó no solamente para revelarse, sino para transformar y para preparar. Y tiene que ser en ese orden. Porque no hay transformación posible ni preparación viable si primero no hay un encuentro con Dios. Si primero no hay un encuentro con Dios, no hay cambio. Si no hay un encuentro con Dios, no hay enseñanza, no hay educación al ministerio, no hay preparación para el llamado. Entonces Dios usa ese proceso que no lo podemos entender y no lo vamos a entender jamás, pero es el proceso perfecto que Dios tiene que usar para cada uno de nosotros, que tenemos que dejar cosas ser transformado para que Él pueda usarnos más adelante. Y ese es el orden de las cosas, de las dificultades. Podemos reclamar, podemos rezongar, podemos recriminar, podemos tirar la toalla, podemos hacer un montón de cosas, pero lo que no podemos es escapar del plan de Dios. Y el plan de Dios es ese, pudiendo haber sido otro tipo de cosas, no una dificultad tan grande, pero no, es eso, Dios elige eso, justamente. Y sería bueno cuando lleguemos allá, primero esforzarnos aquí para llegar allá, preguntarle al Señor, ¿por qué lo usaste? Bueno, responderá el Señor, no, bueno, eso no importa. Lo cierto es que aquí sí se pasan cosas. Aquí sí pasamos dificultades. Y lo primero que hace es el porqué de todas las cosas. Si era fiel, si soy buena persona, si soy macanudo con todos, si ayudo a todo el mundo. ¿Por qué me toca pasar este tipo de cosas? Y lo primero que hizo Moisés, en realidad lo primero que hizo el Señor con Moisés fue revelarse. Primero se le reveló a Moisés. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 3,
que Moisés había huido de Egipto y se había ido a Madián. Él era un homicida, Moisés era un homicida, y por ese homicidio él tuvo que huir de Egipto y se fue a Madián. Y allá estuvo y armó su familia, formó su familia. Y su rutina diaria era sacar las ovejas de su suegro y llevarlas a pastar en el desierto. Allí las llevaba. Y dice la Escritura que todos los días él hacía eso. Se levantaba a cada mañana, juntaba la majada de su suegro y se la llevaba al desierto. Pero ese día, justo ese día, era un día diferente, no era un día común. Ese día empezó una revelación. Dios había formado un plan para Moisés. Él había establecido un propósito. Entonces ahí empezó el encuentro con Moisés. El encuentro no fue antes de ese día. Dice la Escritura que, como todos los días, Moisés llevó a las ovejas de su suegro a pastar en el desierto. Y se fue hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Todo era desierto, todo era sequedal, todo era tierra árida. Y allí estaba Moisés, y usted conoce la historia, cuando en determinado momento él vio que una zarza ardía pero no se consumía. Y allí estaba esa visión extraña, ¿no? Que esa zarza ardía, se prendía fuego pero no se consumía. Yo creo que a todos nos hubiese llamado la atención. ¿Y qué pasó en el versículo 3? Se presentó el ángel de Jehová delante de Moisés. El ángel de Jehová se presentó delante de Moisés. No era algo extraño, no era algo paranormal, sino era la manifestación de Dios delante de un hombre. Dios estaba revelando a Moisés. ¿Dónde lo hizo? En el desierto. No lo hizo en el living de su casa ni tomando un té en la cocina. Lo hizo en el desierto. La revelación de Dios. El encuentro de Dios con Moisés fue en lugar desértico, en lugar árido. Y ahí se le reveló el Señor. No fue antes. Ahí estuvo la revelación donde el Señor, allí con esa imagen extraordinaria, hizo que aquello se prendiera fuego pero no se consumiera. Y eso le llamó la atención a este hombre. Y él fue allí y dijo, voy a ver esta visión tan grande, esta cosa rara que está pasando. Y en el versículo 6 dice la Escritura que allí él escuchó la voz de Dios cuando dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy. O sea, lo primero que tuvo Moisés antes de hacer cualquier otra cosa fue revelación de quién era su Dios. Y ahí cuando la zarza ardía y no se consumía, ahí el Señor le estaba diciendo metafóricamente, yo soy aquel que voy a estar contigo y voy a ser el único que voy a permanecer contigo. Porque muchas veces en las dificultades, si no la mayoría de las veces, todo el mundo se va, pero el único que queda es Él. Todo el mundo nos abandona, todo el mundo se abre pensando que le vamos a pedir algo, todo el mundo se va, las amistades desaparecen, la familia no se ve. Aquellos amigos que dijeron que éramos amigos para toda la vida, no los vemos nunca más cuando estamos en dificultades. Pero Él sí se queda. Él siempre está. Y la manifestación de Dios sobre Moisés es decir, así como esto se quema pero no se consume, mi presencia no se va a terminar cuando yo esté contigo. Siempre voy a estar contigo. Pase lo que pase, voy a ser el único que va a estar contigo. Y muchas veces lo único que nos queda como aliento en tiempos difíciles es la palabra y la promesa. Todos se van, pero la promesa está. Nadie aparece, pero el Señor se queda. Él soporta todas las cosas, Él no se va. Así fue con Moisés. Se reveló primero para después hacer el resto, pero no lo hizo sin antes decirle, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que en tu desierto me revelo a ti. Yo soy el que en tu desierto me doy a conocer como, no como algo extraño ni como algo supernatural, sino como tu Dios, tu Padre, tu ayudador, tu hacedor, el que está contigo. Así se reveló el Señor a Moisés. Muchas veces pensamos que ese lugar árido es el permanente, pero es el momentáneo, es por un rato. Nadie más interesado que el Señor de sacarnos de ahí, llevarnos a otro lugar. Pero primero, Él tiene que manifestarse a nuestra vida. Primero Él tiene que trabajar en ciertas áreas que solamente Él lo puede hacer. Y el método que usa para nosotros es el peor, pero para Él es el más eficiente. Yo soy el Dios de tu padre, le dijo. Antes de cualquier cosa, se dio a conocer a Moisés. Tenía un plan perfecto para Moisés. Yo
pensaba un poco y decía, qué tremenda esa visión o qué tremenda esa revelación de parte de Dios. ¿Qué habrá sentido Moisés en ese lugar? Diciendo, mira Dios, todos los días hago lo mismo. Traigo las ovejas del viejo a pastar aquí, siempre está en la rutina, estoy acusado por homicidio y eso tengo remordimiento en mi conciencia, eso me acusa todos los días porque maté a un egipcio, pero estoy aquí y tú vienes y te revelas a mí. No solamente Dios se reveló, sino que tuvo misericordia. Misericordia de aquel que no merecía misericordia. Me hace acordar a cada uno de nosotros. No merecemos su misericordia, pero todos los días por esa misericordia abrimos nuestros ojos a un nuevo día productivo y Dios nos bendice. Ahí estaba Dios revelándose a Moisés, diciéndole, eso que estás viendo no es cosa extraña, soy yo y esa es mi presencia. Y como no se agota en la zarza, tampoco mi presencia, el favor, la gracia, la unción y la misericordia tampoco se van a agotar. Estarán siempre contigo. Y yo creo que cuando Moisés recibió esa palabra, creo que debe haberse inflado un poco y haber dicho, bueno, listo, la prueba se terminó. Qué cosa más hermosa que sea solamente revelación de Dios. Entonces todos estaríamos creyendo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero ¿sabe qué? El propósito seguía en el desierto. El propósito tenía que seguir porque Dios recién había empezado. A veces Dios permite que estemos en esa dificultad y decimos, Señor, ojalá que pase rápido. Y Dios es el tiempo, Él se toma su tiempo. ¿No dice la Escritura que hay un tiempo para todo? Pues también meta ese versículo en sus problemas, en sus dificultades. En esas cosas que parece que usted no va a levantar la cabeza, que no ve la salida, que nunca más la va a poder, no sé, avanzar en la vida. Que esto, lo que le pasó, fue lo último, lo que le sucedió y después de ahí ya viene, vaya a saber qué. Pero Dios tiene parte de ese proceso aún en camino. Dios siempre piensa las cosas perfectas. Dice la Escritura que después que Moisés recibió revelación, de que Dios se dio a conocer a Moisés, vino el tiempo de la transformación. Fue transformado. No pudo haber sido transformado sin antes haber conocido a su transformador. Dice la Escritura que cuando Moisés vio eso y adoró al Señor y cuando dio el primer paso, el Señor le dijo, momento, quiero que quites los calzados de tu pie porque donde estás, tierra santa es. Tierra santa es. ¿Cómo lo transformó Moisés al Señor? Queriendo decir, hasta el día de hoy, habías luchado con tu fuerza, con tu autosuficiencia, con tu orgullo, con tu recurso, con tu suerte, pero a partir de hoy tiene que ser todo diferente. Lo que te bastará es mi presencia. Amén. Tuvo que ser transformado y dejar todo aquello que humanamente lo había hecho fuerte, y para eso es el Señor. Para que dejemos todo aquello que humanamente nos hace fuerte, la inteligencia, la sabiduría, los recursos, nuestra capacidad de negocio, nuestra cuestión para seguir adelante por nosotros mismos, lo fuerte que somos en todo. Dios tuvo que decir, no, yo con esto no voy a trabajar contigo, primero te voy a transformar. Y para que sepas quién te transforma, soy yo, tu Dios, tu Padre, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tuvo que transformarlo. Y Dios usa los desiertos para transformar, para quitar el orgullo de que yo sí solo puedo. De quitar la soberbia, decir, conmigo nadie tiene poder, conmigo, a mí nadie me va a superar. Dios tiene que transformarnos para que podamos seguir adelante en la próxima parte del proceso. Es que Dios no puede trabajar con nosotros si venimos con las costumbres del mundo. Puede hacerlo, solamente que no quiere. Porque una cosa es el mundo y otra cosa es el reino. Dios no va a querer que alguien soberbio, orgulloso, confiado en sí mismo, trabaje para el reino. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios no es compartida. Todo lo que usted gane, todo el éxito que pueda tener en sus emprendimientos, en su trabajo, en su estudio, en su ministerio, la gloria de todo eso es para Dios y Él no la va a compartir. ¿Cuántos de nosotros llegamos al reino y antes de llegar al reino decíamos, yo hago el 99%, yo era uno de ellos. Yo hago el 99%, pues si yo no trabajo, mi familia no es mantenida. Eso es lo que yo creía. Y yo me preguntaba, ¿me podría haber usado Dios así? ¿Me podía ser aceptado dentro de sus filas con ese pensamiento soberbio? Claro que no.
Él tenía que cambiar, Él tenía que transformar. ¿Y dónde me metió? En el desierto. Fue los mejores tiempos de mi vida en la búsqueda de Dios. Cuando busqué al Señor y le decía, Señor, yo sé que tú mañana vas a proveer. Venía aquí y hacía vigilia solo, oraba a Dios. Le decía, Señor, hoy no tenemos nada allí en la mesa, pero sé que mañana vas a proveer. Llegaba mañana y tampoco teníamos nada, pero yo seguía buscando a Dios. Yo sabía que Él algo iba a hacer. Él algo iba a proveer. Pero tenía que transformar. Tenía que cambiar la autosuficiencia del yo puedo. Yo solo puedo. No necesito a nadie. Conmigo me basta. Yo y yo somos mayoría. Pero Él quería enseñarme que yo y Él somos mayoría. Y lo transformó ahí. Hizo la transformación en el desierto, en la dificultad, en lugares áridos. En ese sequedal, en ese lugar donde no había fruto, nada crecía. Dios me tenía ahí puesto. No por pago, por mi maldad, sino porque Él quería transformar mi vida y hacer algo distinto. De la misma forma lo hace con cada uno de ustedes. Cuando nos meten en un desierto por algo es porque algo Él quiere cambiar. No que de fábrica hayamos venido con defecto y nos compraron como una promo, sino porque Él nos hizo como somos. El tema es que nos desviamos. Como podíamos hacerlo solos, seguimos solos. Pero Él dijo, no, mi querido, aquí en el reino las cosas son diferentes. Y sabe que Él es Dios. Y las cosas las hace a forma Dios, a la manera de Dios. Moisés llegó de esa forma como un homicida. Allí llegó. Moisés llegó allí tal vez acusado por eso que había cometido. Tal vez con el miedo de volver hasta allá a Egipto, por lo que, no sé, pues lo iban a prender, lo iban a poner preso, lo iban a matar, no sé cuál era la costumbre. ¿Cómo voy a volver allá si huí de allá? Eso también tenía que cambiar. Porque hay cosas que aún tenemos miedo de enfrentar porque lo que pasamos no nos trajo mucha ventaja. Lo que pasamos nos hizo pensar 2 veces. Lo que pasamos no es muy bueno. Y hay cosas que las tenemos que volver a enfrentar. No le digo que vuelva al pasado, porque Dios es un Dios de oportunidad de presente y de futuro. Pero cuando vuelva a enfrentarlo, sepa que Dios está con usted. Y Él hizo un cambio en su vida y ya no lo va a tomar como lo tomaba antes, ya no se va a enojar, ya no va a pelear, ya no va a insultar, sino que va a dar gloria, honra y alabanza a Dios. No importa lo que esté viviendo. Pero en el desierto sepa que no solamente hay encuentros, sino transformación. Dios quiere cambiarnos. Algo Él está viendo que está mal. Yo creo que está todo bien. No tengo necesidad de pasar por la dificultad. Me siento perfecto, me siento sano, soy bastante atractivo, tengo un cuerpo casi esbelto. Pero Dios no me ve de esa forma. Bueno, me ve atractivo, pero no me ve perfecto. No me ve con todas las cosas hechas bien. Bueno, si no me saco yo por mi atracción, ¿cómo se dice? Por ser atractivo. Entonces, nadie dijo, ven ahí. Nadie dijo, mira. Sigamos. Entonces, Dios tiene que transformarnos. Imagínese. Si usted tiene un buen trabajo, buen sueldo, buen auto, buena casa, buen pasar, ¿qué cambio va a querer? ¿Quién va a querer cambiar eso por una dificultad? Ni loco. ¿Quién va a querer dejar absolutamente todo para andar a pie, con hambre y sin trabajo? Nadie. Es que si Dios no lo hace, nosotros por nosotros mismos no lo hacemos. Y al no hacerlo, seguimos tan autosuficientes y basados en lo que tenemos, que no tenemos necesidad de nada, ni siquiera del propio Creador. Entonces, como dice el Señor, está viendo eso. Y dice, no, tomaba no sopa, 2 platos. Y nos mete en esos lugares. Él nos mete en esos lugares. Porque si Él esperase que usted fuese a meterse solo, esperaría toda la vida. Pero Dios nos mete en ese lugar. Porque allí Él quiere saber quién es Él a nosotros. Y qué es lo que hay que cambiar en nosotros. Que de otra forma no lo cambiaríamos. Y todo esto lo hace con un propósito. Porque todo tiene un propósito.
No es por su maldad, por su pecado en el mundo, no es por su acusación, no es por lo que usted hizo mal, que Dios lo mete en ese lugar, sino que tiene un propósito. Yo creo que alguna vez ha escuchado, y creo que es muy recurrente, no le preguntes al Señor por qué, sino para qué. Es una frase muy común, pero ¿sabe qué? En esta tercera parte del proceso, esa frase tiene sentido, hace sentido. Porque los para qué del Señor, ¿para qué en esto? ¿Para qué en esto? Para la tercera parte del proceso, para la preparación. Dios no solamente se revela a nosotros en medio de la crisis, sino que nos transforma en el medio de la crisis, pero también nos preparó para un llamado en el medio de la crisis. Estando en el desierto, dice la Escritura que el Señor le dijo: Moisés, a ti te he llamado y quiero que estés aquí porque yo escuché la aflicción, escuché el clamor de mi pueblo. Y veo la aflicción y la opresión con que los egipcios los oprimen. Y después vino el llamado, versículo 10. Pues ven y te enviaré a Egipto. ¿A dónde? A Egipto. En el desierto, el proceso, todo eso que usted pasa, es para prepararlo para su llamado, para su ministerio, para su tarea. No es para que usted pase mal y los ángeles se rían. No es porque el Señor, por su culpa y la mía, envió a su Hijo a la cruz del Calvario. No es para que nos sintamos culpables porque lo que hicimos lo tenemos que pagar. Estoy pagando algo que... No, queridos, porque Él nos está preparando para el llamado. Dios nos prepara para el servicio. ¿Dónde? En medio del desierto, en lugares áridos. En lugares donde no crece nada, al contrario, donde lo hemos perdido absolutamente todo, y de esto tenemos un libro para hacer. Dios primero se revela, y me acuerdo cuando se reveló a mí después de haber pasado una temporada muy crítica, demasiado crítica para mi gusto, pero para Él perfecta. Su revelación fue aquí, en este lugar, aquí, siendo ministrado por nuestro pastor. Un día el Señor se reveló a mi vida a través de este siervo y le dijo: es hasta aquí tu prueba. Te devuelvo tu vida, te devuelvo tu familia, te devuelvo tu casa y cosas que si te digo ni tú te la vas a creer. Pude entender que era Dios mismo que me había permitido pasar por todo lo que pasamos. Y me había transformado, que la dependencia ya no era mía, sino de Él. Yo digo: Señor, si hoy no me das aire, yo no voy a vivir. Si hoy no me das pan, no voy a comer. Si no me das vida, entonces, Señor, obviamente voy a estar muerto. Dependo de ti, Dios. ¿Pero para qué me llamó? ¿Para qué me preparó? ¿Para qué trató así conmigo? Para lo mismo que lo está tratando usted, lo trata usted. Para el llamado, para servirle, para ponerlo en el lugar donde usted tiene que estar, a darle gloria, honra y alabanza, no solamente con su testimonio, sino con todas las habilidades que Dios le ha dado. ¿Dónde lo prepara sino en el desierto? ¿Dónde lo va a meter para trabajar en su carácter, en su temperamento, en su orgullo, en su forma de ser? Si no, en lugar de sequedal. Pero por eso es esperanzadora esta palabra, porque Él dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto no es para siempre, esto me dice que el desierto no es para siempre. Es cuando el Señor lo vea preparado, lo va a sacar del lugar seco y lo va a poner en el lugar de abundancia, en lugar de ministerio, en lugar del llamado, en el lugar que Él ha preparado antes de la fundación del mundo para usted. Ahí el Señor lo va a colocar. Ahí va a estar sirviendo. Eso es lo que va a hacer. Muchos siervos fueron llamados en medio del desierto y no fueron llamados antes de pasar por él. Muchos hombres y mujeres fueron allí, no, tal vez creyendo que era por maldad, por venganza, pero Dios los estaba llenando de poder, de unción, de fe, de gracia, de favor. De la misma forma que nos metió a nosotros ahí, ahora o más adelante o antes, estuvimos ahí por algo. Y para algo principalmente. ¿Para qué? Para que Dios nos llame al servicio. Para que Él nos ponga a hacer lo que tenemos que realmente hacer. Para aquello que Él preparó finamente para cada uno de nosotros, empezar a obrar de la forma que Él quiere, a la manera que Él nos trató. Por eso primero se reveló quién era Él. ¿Por qué estás aquí? Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te trajo hasta aquí. Yo soy el que te dio la vida.
Segundo, te transformó. Claro, yo con el orgullo no podía ir a ningún lado, iría de aquí hasta allí. Con la soberbia, tal vez de aquí, allí, un poquito más. Pero no podía servirle al Señor con ese corazón. Y cuando hubo un cambio profundo y me costó, porque el desierto depende de cuánto usted se deje transformar. No depende de, yo quiero terminarlo hoy, sería lo ideal. Todos diríamos hoy, ya se acabó. Pero cuanto mayor terquedad tenemos, más largo es el desierto. Cuanto más necios somos pensando que es un castigo, no una tarea divina, más largo se nos hace el lugar seco. Pero cuando usted entiende que el que tiene el control de todo, aún en la escasez, en la miseria, en la pobreza, usted puede saber que Dios mismo es el que lo está preparando para algo. Y si lo está preparando para algo, ese algo no es poquito, sino que es algo grande. Y si usted mantuvo su fe o aprendió a tener fe en su desierto, en su dificultad, de ahí para adelante, ¿qué otra cosa le puede asustar? ¿Qué cosa le puede hacer frente y que usted diga, no, yo ya estuve aquí, vencí, no por mí, sino por Dios? Yo ya estuve en esta dificultad, en este problema, en este desierto y Dios estuvo conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no conozco a uno que haya salido de su desierto débil, sino que ha salido fortalecido, con mayor fe, con mayor ganas de servicio y creyendo cada día más en el Señor. Yo no conozco a uno que haya salido de su desierto y se haya tirado bajo un tren. Al contrario, ha aprovechado la vida y ha dado gloria a su Señor. Y le ha servido al Señor. Y ha dicho, Señor, hasta el último aliento de mi vida, yo te voy a servir, Dios. Porque en los peores momentos, el único que se mantuvo en pie fuiste tú, Dios. Y cuando te busqué en los peores momentos, no faltaste a la cita. Estabas ahí, Señor. Estabas ahí conmigo. No podía sentir la mano de mis amigos en mis hombros. No podía sentir la palabra de la familia en mis oídos. Pero podía sentir la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Mire, yo vine un día a hacer vigilia solo aquí. Hace muchos años, aquí. Este altar estaba cortado. Puse una adoración, varias adoraciones. Y pasé la noche orando a Dios. La noche orando a Dios. ¿Qué había dejado en casa? Escasez, miseria, falta de pan en la mesa. No había absolutamente nada. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? Y sentí la voz clarita del Señor cuando me dijo, solo quiero que me adores. Y vine como a las 7 de la tarde para acá. Y puse esa música, esas adoraciones y empecé. Y pasé la noche adorando, querido. Y usted dice, qué tremendo, pastor, cuando llegaste a tu casa había carne, verdura, no había absolutamente nada. Había mucho menos de lo que había el día anterior. Pero ¿sabe cuál fue el tema? Que de aquí no me fui solo. Me fui muy bien acompañado. Amén. Y fue el que dio la fuerza a mí y a mi casa para poder seguir en el medio del proceso, para seguir caminando en el desierto. Jesús fue fortalecido en su fe, ¿dónde? El Hijo de Dios, en el desierto. Jesús aprendió a resistir la tentación, ¿dónde? En el desierto. Jesús se fortaleció en su ministerio, ¿dónde? En el desierto. Jesús, el Hijo del Hombre, el Maestro. Bueno, su padre podía haber elegido algún otro lugar. Y le hubiera dicho, hijo mío, por esto no vas a pasar, sos Dios. No, pero le dijo, primero, antes de tu ministerio público, antes de cumplir con tu llamado, antes de cumplir con tu tarea, desierto contigo. Si el Señor Dios lo hizo con su Hijo, ¿quiénes somos nosotros para que Dios no cumpla el mismo proceso? ¿Quiénes somos nosotros para que no nos meta ahí en ese lugar? Y así como lo fortaleció a su Hijo en las tentaciones, también lo hará con nosotros. Y así como lo fortaleció la fe, también lo ha hecho con nosotros. Y así como después abrió puerta para ministerio público, también lo hará con usted y conmigo. Sirve en los desiertos. Cuando estamos ahí caminando por ese lugar seco, decimos, este diablo podrido, pobre diablo, un día lo vamos a encontrar aquí.
para que oremos por él, porque todos le echamos la culpa a él. Pero ¿sabe qué? Son necesarios los lugares secos. Son necesarios los lugares áridos. Son necesarios esos momentos donde usted no sabe lo que hacer. No sabe en qué dirección correr. No sabe a quién preguntarle algo. Y aunque quiera, no encuentra a nadie. No sabe qué puerta entrar porque todas se cerraron. Se quedó sin recursos. Se quedó sin absolutamente nada. A menos que quiera hacerlo. Pero Dios siempre estuvo. Así que si alguien pasó por eso, que creo que nadie lo hizo, pero por las dudas, sepa que eso fue para pronunciar llamado, para llamar, valga la redundancia, a un llamado. Para ponerte en una tarea finamente armada desde antes de la fundación del mundo. En tu desierto Dios no pensó, ¿y qué voy a hacer con él después? No, Él ya sabía lo que iba a hacer. Por eso estás ahí, o estuviste ahí, o vas a estar ahí. Todo se resume a ¿qué? Al servicio a Dios. ¿Para qué nos trata el Señor sino para servirle? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros queremos bendecir tu nombre y adorarte, Dios. Queremos exaltar tu gloria, reconocer tu grandeza. Saber, Señor, Dios mío, que todo en ti son y subsisten las cosas. Saber que tú eres el dueño y el hacedor de absolutamente todo lo que existe, Dios. Nosotros somos tus hijos, Señor. Nosotros, Señor, somos aquellos que creemos en ti, Dios. Que estamos dispuestos a pagar el precio para servirte, Dios. Que somos aquellos, todos nosotros los llamados, Señor, a estar de este lado. Pero, Señor, Dios mío, también hemos pasado por nuestros desiertos y no lo hemos entendido. Y muchas veces hemos preguntado por qué. Y cuando lo hacemos para qué, el sentido de esa pregunta cobra, Señor, cuando vemos este mensaje, cuando vemos la vida de Moisés. Y aún estando en un lugar árido, tú habías preparado una tarea específica, importante para él, Dios mío. Pero no lo enviaste ese llamado, no lo enviaste a cumplir ese propósito, sin antes tratar con su vida y revelarte a él, Dios. No fue hecho nada, Señor, sin antes que le dijeras que tú eras Dios. Que tú eras el Dios de su padre, el Dios de sus ancestros. Por eso, Señor, Dios mío, hemos pasado nosotros por desiertos también, la situación crítica. El momento crítico lo conocemos y lo conocemos muy bien, Señor. Pero también conocemos muy bien que tu presencia nunca ha fallado. Que tú nunca has faltado ni un solo día ni ninguna noche, Dios mío. Has estado cada momento con nosotros. Y en los peores momentos, Señor, donde quisiéramos haber tirado la toalla o negar la fe, algo hacía, Señor, para que seamos fortalecidos, aún en medio de escasez, aún en medio del lugar árido, algún fruto dabas, Dios. Y eso solamente para hacernos saber que tú eres nuestro Dios y ahí tendríamos que ser transformados. Transformados a tu imagen y semejanza, Dios. Hechos conforme tu voluntad. Porque como veníamos, íbamos camino a la perdición, Dios. Y por amor a ti mismo cambiaste todo lo que éramos por lo que somos. Y aún queda, Señor, mucho por hacer en cada uno de nosotros. Pero, Padre, podemos entender que el para qué es porque hay un propósito, Señor. El desierto nos lleva a un propósito. El desierto nos lleva a cumplir una tarea. El desierto nos prepara, Señor. Nos prepara, Señor, para cumplir una misión específica y especial, Dios. Por eso, Dios mío, en esta mañana, no solamente en la palabra, sino mi oración está dirigida a esto, Dios mío. Que podamos entender, Señor, que nada suceda a menos que pasemos por el proceso. Que nada va a suceder de aquí en adelante a menos que podamos cumplir con esos tiempos de sequedad, con esos tiempos de tierra árida, porque después vendrá manadero de agua y manantial de favor y gracia. Vendrán tus bendiciones, Señor. Por eso el Señor Jesús fue perfecto y claro como siempre. Y les dijo a los suyos, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y buscar el reino de Dios y su justicia, estar dispuesto a pasar por los desiertos. Es estar dispuesto a pasar por las pruebas, Señor. Por eso, Dios mío, sabemos que tú nos has tratado de alguna forma, de diferentes maneras. Y tal vez a alguien lo estás tratando en ese lugar, Dios.
No lo quisiéramos pasar, pero a veces es necesario. Entonces, Señor, mi oración es para que seamos fortalecidos todos los días, Señor. Porque cuando se cumplen desiertos, entonces sin duda, si la misión, Señor, es un poco más alta, si hay otra tarea para hacer, sin duda también, de alguna forma nos vas a preparar, Dios mío. Yo te pido que cada uno de mis hermanos en este lugar guarde su fe siempre, su confianza en ti siempre. Y si han pasado por desierto y la dificultad nueva se presenta, ¿qué nos va a asustar, Dios? ¿Qué nos puede hacer retroceder, Dios? Si en nuestros desiertos aprendimos dependencia, fe, confianza, fuimos transformados, tenemos una nueva visión, ¿qué nos puede asustar de aquí en delante, Dios mío? Padre, yo te pido que seamos ministrados en lo profundo de nuestro corazón, no solamente ahora, sino después que nos vayamos, no solamente nosotros, sino aquellos que nos siguen a través de las redes, de las plataformas, Señor. Que sigamos siendo ministrados y si hay alguien allí en otro lado que está pasando por su proceso, por su desierto, tome esta palabra para su vida, saber que cuando esto termine, dentro de no mucho, porque el Señor se tomará su tiempo, entonces se abrirá puerta para el llamado y para el servicio en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias te damos, te bendecimos, te honramos y adoramos tu nombre con acción de gracias, sabiendo que todo está bajo tu control y bajo tu perfecto cuidado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.